a tu ciudad, pero esta reunión ocasional en un campamento terminará en tanto y en cuanto termine el campamento, pero hay una reunión de la cual no nos podemos salir. Y si hemos sido reunidos en Cristo, entonces de esa reunión no nos salimos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que quien está en Cristo está en coinonía, así sea a la distancia, aún así permanecemos en coinonía. ¿Qué nos enseña la Torre de Babel? La Torre de Babel nos enseña acerca de que una torre pluralizó a la creación de Dios. Una torre nos hizo distintos, pero una segunda torre llamada Cruz del Calvario nos hizo recuperar la singularidad en Cristo. Y lo que era mucho ahora empezó a ser uno. ¿Cuántos dicen amén? Lo que era diferente ahora vuelve a ser uno en su diseño original. Amén. Por eso es que no importa de la ciudad de la cual venís, no importa tu sexo, no importa si sos varón, si sos mujer, si sos prejuvenil, si sos prejuvenil, si sos joven, no importa. Si estás en Cristo, estás en la mejor reunión que el Padre ha preparado. Y a ese Cristo le podemos celebrar fuertemente con un aplauso. Me acompañan, decía mi esposa Noelia, mi hija Francesca, que debe andar por allí, un grupo de 20, 21 jóvenes, ¿vale? ¿Cuántos somos? 21, y algunos que ya se exceden, ¿no? Nada, mentira. Algunos que será el último campamento. Pero gracias a Dios por poder estar compartiendo también junto con nuestros jóvenes, gente que amamos, nuestros discípulos amados, que sabemos que el discipulado, los discípulos son una casta especial que han de cuidar la vida de Dios, que han de cuidar esto que Dios está diseñando, esto que Dios, mejor dicho, diseñó de antemano y que quiere traer a esta generación. Para eso fue creado el discipulado, para cuidar la vida de Dios. Si yo digo, la iglesia está a punto de parir, está a punto de hacer nacer hijos espirituales, entonces tiene que haber un cuerpo de profesionales que cuiden ese embarazo, que cuiden ese parto. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo no sé si cuando vos naciste a vos te atendió en el parto un carpintero o un herrero o el almacenero de la esquina. A vos al parto te lo atendió un partero, una partera, un ginecólogo, una ginecóloga, un obstetra, ¿sí? Porque es gente profesional capacitada para los nacimientos, para los neonacimientos. Entonces nosotros como discípulos de Cristo lo que tenemos que hacer es cuidar el periodo gestacional de una iglesia que está embarazada, que dará muchos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que comienza a ser cada vez más numerosa, pero el objetivo final de que una iglesia sea numerosa no es que sea numerosa, sino que exprese al Hijo. Nuestro propósito eterno en esta generación es recuperar la imagen que se perdió en el Edén y expresar al Hijo. Amén. Entonces esa es nuestra tarea, por encima de tener una buena banda, por encima de tener muchos jóvenes, por encima de ser pastores, apóstoles, maestros, profetas, por encima de todo eso, la gran función, lo más importante que tiene que hacer la iglesia en esta generación es poder expresar al Hijo. Amén. Y si la persona que está al lado no tiene cara de Cristo, podés decirle en este campamento, empezás a tener rasgos de Cristo, decirle. Amén. Che, el que está al lado es el diablo, dicen. Mira la cara que tiene. Pero tenemos que recuperar la imagen del diseño original. Quiero que me acompañes a leer el paturcito. No, la Biblia. Quiero que me acompañes a leer la Biblia. Uy, no le puse la cita. Vamos al libro de Génesis. ¿Estamos acá? Libro de Génesis, capítulo 2, verso 15. Vamos a leer 3 versos en esta tarde. Amén. Cuando se nos dijo el nombre y el lema de este campamento, rápidamente empecé a decirle al Señor, Señor, no quiero decir nada que se haya dicho, queremos que lo que se diga pueda ser operativo. No sé si a vos alguna vez te pasó que te hicieron un regalo que no lo usaste o que no te sirve para nada. ¿Te pasó eso? Que vos dijiste, ¿para qué me regalaron esto?
Fue más caro lo que gasté en el cumpleaños que en el regalo que me trajeron. ¿No? Entonces, si vamos a edificar la iglesia, más vale que el regalo, más vale que lo que se dé sea algo operativo. Decí conmigo, regalos que sirvan. Decirle a que está a tu lado, si me vas a regalar algo, regálame algo que sirva. Pensaba, no recuerdo quién dijo hoy acerca del Dios te bendiga. Debemos trabajar para que cuando le digamos a alguien Dios te bendiga, no lo larguemos igual. ¡Dios te bendiga! Que Dios te bendiga. ¿No? Si podemos lograr soltarlo con una bendición, con una palabra que lo aliente, con una palabra que lo direccione, la bendición de Dios será realmente real. Amén. Si vos ves a alguien que está ahí medio huichihuache, como digo yo, que anda ahí sin la bendición de Dios, soltale una palabra de bendición. Y aunque la bendición no es algo que tendremos en un futuro, es algo que ya se nos dio en el pasado, amén, podemos decir claramente la expresión bendecido. Así que decirle que está a tu lado, vos ya sos bendecido. Podríamos cambiar nuestro saludo. Si vos querés seguir saludando a la gente, Dios te bendiga, decile Dios te bendiga, decile bendecido, paz hermano, como vos quieras. Pero la realidad es, hermanos amados, jóvenes amados, es que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. ¿Conocemos esto? Quiero que ustedes, vamos a hacer este ejercicio. Cuando yo termine de leer estos versículos que yo leí, yo sé que a vos te lo enseñaron a través de una canción en la iglesia de niños o en la escuelita dominical. Como alguien dijo alguna vez, los esperamos el día sábado a la escuela dominical. Pero estas hojas endemoniadas, Señor amado. ¿Viste? El diablo está enojado. Pobre diablo, se debe estar tomando un Fernet y yo maltratándolo. Bueno, te decía esto. A nosotros nos enseñaron muchas historias desde muy chiquitos, desde muy pequeños, en la iglesia de niños, en la escuelita dominical. Y hay palabras con las que nos hemos familiarizado demasiado. Y esa familiarización ha hecho que esa palabra pierda el sentido original que la palabra tiene. No sé si a vos te pasó que escuchaste, por ejemplo, hablar de Bartimeo y dijiste, otra vez de Bartimeo, ¿no? Pero por ahí la enseñanza que Dios te va a dar acerca de esta disertación del mensaje quizás sea completamente distinto y el enfoque sea completamente diferente. Le comentaba a los jóvenes la semana pasada, viste que en ocasiones vos te levantás y haces tu devocional y Dios te habla. Dios te habló acerca de Moisés y la zarza. Amén. Y vos le decís a algún hermano, quiero compartirte esto que recibí de parte del Señor porque siento que te puede edificar. Y le transmitiste la palabra esa que el Señor te había dado en tu devocional y de pronto tu pastor a la noche predica acerca de Moisés y la zarza. Y vos lo mirás al hermano que le compartiste la palabra con esta cara. ¿No? Como diciendo, estaba en el espíritu. Pero capaz que lo que Dios te dio a vos dista mucho de lo que se va a decir. Amén. Entonces, cuando leamos en estos 3 días palabras acerca de lo que dice la Biblia o de lo que dice la palabra de Dios, quiero que vos hagas como que nunca escuchaste esto que vas a escuchar. ¿Estamos acá? Preguntale que está a tu lado, ¿estás acá? Y se me desorganizó todo. Por eso tengo la ayuda idónea. Amén. Gracias a Dios que la ayuda idónea del hombre no fue la serpiente. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no halló ningún ser viviente que pudiera ser la ayuda idónea del hombre, ¿no? Y habla Dios específicamente algo muy, muy, muy certísimo de uno de los animales y dice, pero la serpiente que era más astuta. No dice el orangután que era más astuto, ni la hormiga que era más astuta, ni el caballo que era más astuta. La serpiente que era más astuta. Así que yo creo que Dios habrá puesto en tela de juicio acerca de quién sería la ayuda idónea, la serpiente o la mujer. Y creo que le ganó la mujer. ¿Cuántas mujeres están en este lugar y dicen amén? Y pueden darle un aplauso a los varones también a todas las mujeres presentes. Amén.
Porque a través de simiente de mujer nacería Jesús, que sería el primer ser humano redimido en la nueva naturaleza de Cristo. Y eso es maravilloso. Amén. Entonces te decía, cuando yo termine de leer este pasaje bíblico, vos vas a hacer ¡wow! ¿De acuerdo? ¿Estamos acá? Vos vas a hacer como que nunca lo escuchaste. ¿Sí? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Decirle que está a tu lado, no conozco esta palabra. Amén. Vamos a hacer como que no hemos escuchado estas palabras que desde pequeño se nos predicó. Y Dios me impartía algo y recibía algo de parte del Señor que quiero desde mi humilde lugar de pastor poder compartirte. Y he titulado la prédica de hoy, ¿de qué árbol estás comiendo? Pregúntale que está a tu lado, ¿de qué árbol estás comiendo? Y no quiero que le responda, yo en el fondo de mi casa tengo mandarinas. No se trata de ese árbol. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios puso 2 árboles en el huerto. ¿Cuántos árboles puso? 2 árboles en el huerto. Amén. Decirle que está a tu lado, 2 árboles. A ver, la realidad es que Dios puso más árboles, pero había 2 árboles específicamente que en los que Dios había puesto su mirada en ese lugar. Amén. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Decí conmigo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y decí conmigo, y el árbol de la vida. Decirle que está a tu lado, ¿de qué árbol estás comiendo? Y cuando en ese lugar espiritual llamado Edén, el hombre fue puesto en una naturaleza exógena y extraña, yo, hermano, no soy de los que creo que el hombre cayó en pecado. El hombre fue parado en una naturaleza diferente. ¿Se entiende? Dice el apóstol Pablo, porque así como por un hombre fuimos todos constituidos pecadores, por un hombre también somos constituidos justos. Y la palabra constituir significa poner en pie. Cuando una constitución se labra, cuando una carta magna se labra, lo que está pasando es que se está poniendo en pie una nación. Entonces, si algo se constituye, algo se pone en pie. Entonces el hombre no cayó, el hombre fue puesto en pie en una naturaleza para la cual Dios no la diseñó. Y es una naturaleza de mentira, es una naturaleza de pecado, es una naturaleza ambivalente y es la naturaleza humana. Por eso es que a través de Cristo nosotros podemos recuperar la naturaleza del diseño original que el apóstol Pedro habla en sus cartas. Amén. Entonces, esta cuestión de que el hombre fue constituido en una naturaleza extraña, llamada naturaleza humana, esto al hombre lo hizo perder el protocolo en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Decí conmigo, alma, espíritu y cuerpo. El hombre perdió el protocolo original de lo que era el alma, de lo que era el espíritu y de lo que era el cuerpo. Y ahora estas 3 áreas, decí conmigo, 3 áreas destinadas a ser gobernadas por Dios, ahora empezarían a ser gobernadas por Satanás. ¿Estamos acá? Entonces, si vos te pones a analizar y recibías esto de parte del Señor, por ejemplo, que el hombre perdiera el protocolo. La palabra protocolo, ¿sabés qué quiere decir? Es una hoja de instrucciones que va adelante de todo de un producto. El protocolo de la licuadora que te compraste te ayudará a poder utilizar eficientemente la licuadora que te compraste. ¿Cuántos dicen amén? Esto es hermenéutica básica, es algo elemental. Y si vos tenés dudas acerca de cómo funciona eso que te compraste, basta con que vayas al protocolo que tiene eso que te compraste para despejar toda duda. Entonces, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo perdió el protocolo del diseño original. Es decir, no perdimos el alma, no perdimos el espíritu, no perdimos el cuerpo, pero sí perdimos el diseño original para el cual el alma, el espíritu y el cuerpo fueron diseñados. Entonces quiero que entiendas esto, y el Señor me impartía esto. En nuestro espíritu, el perder el protocolo nos hizo conocer entidades demoníacas, pero también nos hizo extraños a la realidad de la Trinidad. En el alma nos hizo conocer valores buenos y malos, el hecho de comer del fruto, el hecho de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Nos hizo conocer la tristeza y la alegría, la felicidad y la depresión, la victoria y la derrota. Decí conmigo victoria y derrota. Nos hizo conocer personas buenas y malas. Nos hizo conocer también el comer del árbol que nunca debimos comer, la salud y la enfermedad en el cuerpo, lo santo y lo impuro, la abundancia y la escasez, los límites de lo que podíamos hacer como bueno y los límites de lo que no. Es decir, no fue solamente comer lo que no teníamos que comer, fue pararnos en una naturaleza de pecado. ¿Cuántos recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial cayeron 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? ¿Conocen la historia? Y los que conocen la historia que puedan levantar la mano. ¿No la conocen? Todos esos se llevaron historia. No. ¿La conocen a la historia? Se las comento rápidamente. O alguien la quiere comentar. Vamos a hacerlo tipo taller. ¿Recordás la historia cómo fue? Más o menos. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, después de que, y quiero por favor que me alquiles por un momento tu cerebro y tu espíritu, pero no te olvides que esto es tuyo, ¿sí? Yo le había pedido a la pastora Noé el anotador. Por eso digo, no. Voy a buscar este. ¿Esto es de Noé? ¿Cuántos recibieron este cuadernito? Bueno, si está claro con que lo que estamos, que lo que estamos haciendo, si está claro que nos estamos alimentando en el espíritu, entonces toda alimentación requiere de cubiertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O alguien come con la mano? El pollo, ¿no? Cada vez que nos alimentamos tenemos que usar la cuchara, el cuchillo, el tenedor. Entonces cada vez que escuchamos la palabra de Dios tenemos que usar los cubiertos, jóvenes. ¿Estamos acá? ¿Sí? Ay, pastor, pero no hay cuchillo ni tenedor. No. En el espíritu, esto nos permite llevar la comida para terminar de digerirla en casa. Amén. Entonces realmente los invito a que puedas tomar anotaciones, porque quizás lo que no entiendas en esta hora de mensaje. ¿Cuánto tengo para predicar? ¿Cuánto tengo? ¿Hasta las 11? ¿Está bien? Te decía, entonces, si esto es comida para llevar, tenemos que entender, amados, de que necesitamos cubiertos y anotar esta comida que vamos a empezar a procesar, y después en la carpa o en el baño, cuando estés haciendo fuerza ahí y que estés reprendiendo todo lo que entre o sale, desde ese lugar vos vas a fijarte qué es lo que el Señor te habló. Amén. Y vamos a masticar y en el espíritu procesaremos todo lo que quizás no se entienda ahora. Por eso es que quien quiere crecer en el espíritu, más vale que tome buenos apuntes. Amén. O por lo menos que dibujes al predicador, le dibujes la cara, le dibujes la nariz, o que hagas la mímica como que estás dibujando. ¿Sí? Pero quiero por favor que tomes apuntes de lo que se va a estar disertando en estos días. Entonces te decía, fue ese árbol el que nos puso en una naturaleza extraña. Amén. Y cuando nosotros, y vuelvo a la historia de la Segunda Guerra Mundial, te decía, el ejército japonés bombardea una base militar llamada Pearl Harbor. ¿Recuerdan? Hay una película, de hecho. ¿Sí? Es un puerto de Estados Unidos. Entonces los japoneses bombardearon Pearl Harbor. ¿Sí? Si alguien, ya veo que hay un profesor de historia acá y es un fiasco lo que voy a decir, pero si alguien sabe más que yo, por favor, quiero que me ayude y que podamos hacer una construcción entre todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Claro, era Estados Unidos. Entonces, Pearl Harbor es bombardeada por los japoneses. ¿Qué es lo que dicen los estadounidenses? Y saludo y mis respetos a los hermanos estadounidenses. Dijeron, sí, ahora van a ver. La cuestión es que mandaron 2 aviones con 2 misiles nucleares, 2 bombas de hidrógenos, una llamada El Hombre Gordo, ¿sí? ¿Recuerdan? Fat Man, y la otra llamada Pequeño Niño, Little Boy. Le estoy hablando, ¿sí? Bueno, ese era el nombre que tenían las bombas nucleares que enviaron a las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Y quiero poder explicarte algo que por el Espíritu recibí hace un tiempo y que quiero que lo puedas digerir. Decí conmigo, daño estratégico. Decí la que está a tu lado, daño estratégico. Y decí conmigo, daño colateral. El daño estratégico es lo que se pretende destruir. Es el punto a donde va dirigido el misil. Pero ese daño estratégico tiene un montón de consecuencias alternas, colaterales,
producto del daño estratégico. Es decir, lo colateral termina siendo el resultado del daño estratégico. Tal es así que estas ciudades hasta hoy día siguen padeciendo los altos niveles de toxicidad y de radiación en sus ecosistemas y las enfermedades nucleares, así que lo mismo que pasó en Chernobyl, solo que en Chernobyl explotó un reactor nuclear, lo mismo que pasó en ese lugar, o sea, la radiación sigue hasta nuestros días. Entonces los cánceres, gente que nacía con tumores, niños que nacían mal formados, todo eso fue el daño colateral producido por un daño estratégico. ¿Cuántos dicen amén si me entienden? Es decir, el daño estratégico fue dirigir un misil hacia Hiroshima, otro misil hacia Nagasaki, pero el daño colateral fue lo que pasó después del daño estratégico. Ahora se entiende, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender en el espíritu cuál fue el daño objetivo, el daño estratégico que Satanás, el diablo, siendo nuestro adversario, le hizo a algo creado y diseñado por Dios perfecto. Ese daño específico, ese daño estratégico nos puso en una naturaleza extraña y nos hizo perder la imagen de Dios. Decí conmigo, ¡wow! Nosotros perdimos la imagen, es decir, éramos Dios. Cuando la serpiente le dice a la mujer, ¿no saben ustedes que si comen serán como Dios? A ver, estaba tergiversando algo que ya era así. Porque el hombre y la mujer habían sido diseñados en la naturaleza divina de Dios. Por ende, eran Dios. Y quiero que apartes este concepto de decir, ay Dios, el pastor se deschavetó. ¿Qué quiere? ¿Que lo adoren? ¿Que le digan Dios salve Martín? No, no pensemos, no tengamos ese concepto de lo que es ser un Dios. Formábamos parte de la naturaleza divina de Dios. Quiero decirte esto. ¿Cuál es el daño colateral que nos trajo el perder la imagen, en pararnos en una naturaleza extraña? El daño colateral fueron las enfermedades, la depresión, la derrota, el querer conseguir cosas y no poder lograrlo. O sea, todo lo colateral no es menos importante, solamente es colateral. Y lo más paradójico de todo esto, amados, es que la iglesia fue edificada sobre los daños colaterales que las generaciones han tenido. Nosotros le hemos dicho a la gente, venga, acérquese a la iglesia, que Dios lo puede sanar. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Han dicho eso? Que levanten la mano. Vení si estás mal en tu matrimonio, vení, que Dios puede restaurar tu matrimonio. ¿Cuántos dijeron eso? Estás mal, tenés que acompañarme a la iglesia. Y siempre nos enfocamos en todo lo que fue colateral, pero nunca como iglesia atacamos el daño estratégico. Y el daño estratégico fue que empezamos a caminar, insisto con esta idea, en una naturaleza extraña. Por eso es que venido y estando presente Cristo, empezamos todos a recuperar el diseño original para nuestras vidas. ¿Cuál fue la gloria de Cristo en Jesús? Insisto con esta idea, Jesús conjugado, Cristo, Jesucristo, amén. Lo que ocurrió en esa cruz fue que Cristo, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de María, o sea, Cristo logró que Jesús subiera a esa cruz. Y en este punto quiero detenerme, porque así como un hombre consiguió recuperar la naturaleza del diseño original, Dios levanta a una generación que recupera la naturaleza del diseño original, que recupera la naturaleza divina de Dios. Una generación que no es pendular, una generación que hoy quiere y mañana no quiere. Una generación que ha recuperado por el Espíritu, y a través de Cristo lo que éramos en el Edén. ¿Cuántos dicen amén si me entienden? Decí conmigo diseño original. Decile a 2 o 3 diseño original. Son palabras que ojalá que ustedes puedan entenderla muchísimo mejor que nosotros. Ojalá que ustedes sean esa generación que vaya cada vez más profundo en el conocimiento de lo que es Cristo. ¿Cuántos saben nadar en zonas profundas? ¿Cuántos saben nadar? Allí tenemos uno, allí tenemos otra, allí tenemos otra. No es lo mismo nadar en la superficie que nadar en la profundidad. Bueno, Dios me impartía esta palabra y Él me decía, decirle a estos jóvenes
que se levanta una generación abisal, una generación que irá más profundo en el conocimiento de lo que es mi hijo, una generación que se despegará de lo superficial, una generación que se despega simplemente de venir al campamento para estar con los hermanos, una generación que se despega de recibir o de querer recibir siempre una palabra profética como una inyección de fe. Una generación que se despega de decir, ay, voy a pasar adelante, todo compungido, para que el Señor me perdone. Una generación que sale de esos niveles de superficialidad. Y no quiero decir que estén mal. Pero si podemos hacer algo hoy, tenemos que lograr ir más profundo en el conocimiento de lo que es Cristo. Dame un fuerte amén si me entendés. ¿Sí? Te decía esto. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos hizo conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo malo? ¿Alguien que me pueda definir qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo? Cristo es lo bueno. A ver, si yo le dijera a un asesino serial, ¿qué es lo bueno? Matar gente. ¿Qué es lo malo? No matar. Cuando comimos de este árbol empezamos a tener criterios, nosotros como hombres y mujeres en esta naturaleza empezamos a tener el propio criterio acerca de lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, nunca debieron comer de ese árbol porque iban a conocer aquello que ustedes iban a empezar a considerar como bueno y como malo. Entonces, lo que debió pasar fue siempre estar alimentados de Cristo, que es el árbol de la vida. Dame un fuerte amén si me entendés. Digo esto, el árbol del conocimiento del bien y del mal nos hizo conocer lo bueno y lo malo, de acuerdo a un criterio netamente humano. Ahí me hago entender, ¿no? De acuerdo a lo que el humano cree que es bueno y que es malo. El árbol del conocimiento del bien y del mal te hizo conocer los extremos de las cosas. El árbol del conocimiento del bien y del mal te hizo conocer la salud y la... Decilo fuerte. Te hizo conocer la abundancia. ¿Y la qué? Y la escasez. Te hizo conocer el estar pum para arriba y el estar pum para abajo. ¿Te das cuenta? Y nosotros muchas veces hemos edificado la iglesia desde ese árbol. Y nos confundíamos y le decíamos a la gente, vení, que estar en la iglesia es bueno. Sí, estar en la iglesia puede ser bueno, pero más bueno es estar en Cristo, porque vos podés estar en la iglesia pero no estar en Cristo. ¿No? Son dos cosas distintas. Entonces, lo que nunca debió pasar es conocer lo bueno y lo malo. Y ahí quiero entrar en tema, y ya en los próximos 15 minutos voy a terminar. Conocimos la victoria y conocimos la derrota. No podemos hablar de victoria sin hablar de derrotas. No podemos hablar de derrotas sin hablar de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sentido común, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta ocasión nos hemos sentido derrotados? Que puedan levantar su mano. ¿Cuántos dijeron en algún momento, quiero que esa chica me preste atención? ¿No? Quiero que ese chico se fije en mí. Hermanita, tenés que desbigotarte. No, mentira. Quiero que esa chica se fije en mí. Bueno, vestite bien, bañate. ¿No? Pero cuando lográbamos que esa chica o ese chico se fijara en nosotros, nos sentíamos vencedor. Nos sentíamos el próximo David Beckham. Y vos decías, mirá este parásito, ¿dónde salió? ¿No? Y nos sentíamos que decíamos, ¡wow! ¿Cómo me siento? Me siento el hombre más feliz. ¿Viste que las películas nos vendieron esto acerca? ¡Ay, me siento el hombre más feliz! Y sale el muchacho al que la chica le dijo sí, corriendo por todos lados y gritando a todo el mundo el amor que siente por ella. ¿Cuántos sintieron que esa carrera que no se daba, al momento en el que diste la última materia dijiste, ¡soy vencedor! ¿No? ¿Cuántos hinchas de River? No voy a ir ahí. Pero ¿cuántos hinchas de Boca? ¿Cuántos en el fútbol se han sentido vencedores? Si vos jugás en algún club de barrio, en el club de tu localidad,
y ganaste ese campeonato y vos decís, che, mirá lo que están festejando esto, pero para ellos es importante. Y vos ves 3 gatos locos en la cancha, ¿viste? Y ellos saltando, ¿qué no salta? Y están ellos nomás festejando, no hay nadie del pueblo, ¿no? Pero ellos se sienten vencedores. ¿Sabes por qué nos sentimos vencedores? Porque en algún momento conocimos lo que es la derrota. Decía que está a tu lado, ¿o no? Nos sentimos derrotados porque un día supimos lo que es la victoria. Decirle que está a tu lado, ¿o no? ¿Sabes cuál es el tema? Que nunca debimos conocer ni la victoria ni la derrota. Eso es grave. Comer del árbol de la vida nos ponía en un lugar de no saber qué es lo que es la victoria y qué es lo que es la derrota. Estamos fuertemente, si me entendés. ¿Cuántos creen que Dios en algún momento fue derrotado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que en algún momento Dios ganó batallas y victorias? Que puedan dar un fuerte amén. El tema está que en el vocabulario de Dios la palabra victoria no existe. En el vocabulario de Dios la palabra victoria no existe. Porque Él no conoce la derrota. Decía que está a tu lado, ¡wow! La palabra vencer en el vocabulario de Dios no existe. Porque Él no conoce lo que es la derrota. Decirle que está a tu lado, ¡wow! ¿Vamos entendiéndonos? Pero voy a decir, ¿pero por qué el apóstol Pablo le dice a los romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Por qué le dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo que existe en el siglo presente, ni lo que existe en el próximo siglo? ¿Por qué él tiene que poner esta palabra más que vencedor? Y quiero detenerme ahí por un momento. Y quiero volver al ejemplo que te puse recién. Si vos en algún momento te sentiste vencedor porque esa chica te prestó atención, ¿cuántos dicen amén? ¿Tenemos mucha gente enamorada acá? 3. ¿Hay gente enamorada acá? Amén. Yo estoy enamorada de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Hay gente apasionada por su hombre o por su mujer acá? Che, bueno, ojalá que le sirva esto para ponerse de novio. ¿No? Ay, me voy a arreglar para ver si conozco una chica. ¿No? Alguna chica, no sé, algún chico. Que tenga dientes, Señor, por lo menos. Cómprate un perro que te sale más barato. La mentira. Pero, digo esto, amados. ¿Por qué si Dios no conoce lo que es la victoria? ¿Por qué hablamos de vencer? Dios no conoce la derrota. ¿Nos podemos poner de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo que Dios no conoce? ¿Todos están de acuerdo? Que Dios no conoce la derrota. Por lo tanto, no conoce la victoria. Y vos sabés que la palabra evangelion, significa una victoria militar que ya pasó. Pero los apóstoles tenían que utilizar palabras, tenían que utilizar un lenguaje coloquial de manera tal que nosotros pudiéramos entender de qué se tratan los asuntos eternos. ¿Me siguen? ¿Cómo logramos nosotros como iglesia, y me gustaba el lema de Maipú, cómo logramos nosotros como iglesia ser la voz de Dios? Si logramos que lo eterno, decí conmigo, si lo eterno se acomoda en lo circunstancial. Lo eterno, voluntad de Dios, decí conmigo eterno, y hacé la manito así, no le pegues al que está delante. Cuando el Padre Nuestro dice, tu voluntad sea hecha en la tierra así como es en el cielo. Eso me habla de que hay una verticalidad, decí conmigo vertical. Hay una verticalidad en el cielo, hay una bajada de línea que nadie cuestiona. El problema está cuando lo eterno tiene que acomodarse en lo circunstancial y en lo lineal. Decirle que está a tu lado... El problema es cuando lo eterno tiene que ser entendido por una mente humana, por un espíritu humano, cuando lo eterno, eso que está pasando en la eternidad de Dios, tiene que acomodarse en el tiempo y espacio circunstancial. Nosotros hemos escuchado mucho hablar del kairos de Dios y hemos escuchado también hablar del cronos. Decí conmigo, tiempo cronológico. Quiero que reciban esto todos, por favor. El kairos, tiempo vertical. El cronos, tiempo horizontal. ¿Estamos de acuerdo?
esta estructura vertical con la estructura horizontal forman un ángulo. Decí conmigo, forman un ángulo. ¿Un ángulo de qué? ¿De cuántos grados? ¿De cuánto? Son unos genios, ¿eh? Matemáticas no se llevaron, pero historia sí. Forma un ángulo de 90 grados. Amén. El problema es cuando tenemos, insisto con esto, que lograr que lo eterno tenga una bajada de línea tal para que en lo circunstancial haya acomodación. Y hermano amado, jóvenes amados, déjame decirte que no ha habido generaciones que sepan traer lo eterno a la tierra. Pero yo creo que esta es la generación que traduce el lenguaje eterno. Decí conmigo, lenguaje eterno. Para que todos lo puedan entender. Decí conmigo, para que todos lo puedan entender. Dijo el apóstol Pablo, no se preocupen a ver quién llega primero, porque lo importante es que todos lleguemos. ¿Sí o no? No se preocupen quién está más atrás, porque lo importante es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a ese Señor magnífico? Entonces, si vos por ahí hoy salís frustrado de este primer día y vos decís, che, este flaco me dejó más duda, ¿al final Dios es vencedor, es victorioso o no? Si vos salís con ese conflicto, gloria a Dios por ese conflicto. Y ahondá, metete, escarbá en los asuntos eternos para que Dios traiga más luz al respecto. Entonces, nosotros tenemos que lograr como iglesia y generación traer lo eterno a la tierra y que eso encuentre espacio de acomodación. Yo le llamo a este conflicto el problema del ángulo. Problema del ángulo, ¿no? Cuando el eterno se encuentra con lo circunstancial. Amén. Entonces tenemos que traducir el lenguaje de Dios en esta generación. Y el apóstol Pablo utiliza una palabra muy correcta. Y él nos dice, quien está en Cristo es más que vencedor. Ahí nos ponemos de acuerdo todos. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Si vos te has sentido vencedor, dice el apóstol Pablo, estar en Cristo es sentirse más que vencedor. Estar en Cristo es ser superior a un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia. Los veía medio dormidos, porque el alma humana es como el gatito que se relaja, ¿viste? Entonces, como estaba medio dormido, ¡iglesia! Bueno, vamos a seguir trabajando en el tema. Te decía, cuando logramos traducir este lenguaje para que todo el mundo conozca y entienda esto, cuando logramos esto, el mundo ve a Dios y entiende a Dios. No entiende un Dios circunstancial. Ay, vos le tenés que pedir cuando estés mal, vos le tenés que pedir cuando estés bien. Y seguimos edificando la iglesia desde el árbol incorrecto. Entonces, si como generación logramos resolver esto y logramos entender en el Espíritu, decí conmigo, entender por el Espíritu. Si logramos entender por el Espíritu lo que es estar en Cristo, viviremos los mejores días de expresión de esta maravillosa fe. Decí conmigo, los mejores días. Días que ni Anacondia, ni que Freyson, ni que el otro vivieron. Hoy hablábamos con la pastora Noé mientras veníamos en viaje y decíamos, qué privilegio poder ser la generación que disfrute de esta gracia, que disfrute de tanta luz, que disfrute de que el mundo espiritual se abra adelante de nuestro y poder ser fieles administradores de estos recursos. Yo no sé si alguien lo está recibiendo eso. Somos privilegiados de ser administradores de esta gracia. ¿Sabés qué es lo que es la gracia? La gracia es un favor que Dios te hace y te invita a participar del propósito eterno de poder traer lo eterno a la tierra. Y lo más difícil, que esto que administramos es algo que no nos costó. Quiero que levantes tu celular ahí en donde lo tenés. Levanta tu celular. Algún objeto de valor que tengas. No te saques el calzoncillo. Algún objeto de valor que tengas y decí conmigo, esto me costó. A muchos se lo regalaron al celular. ¿Vieron? Esto me costó. Vos no se lo das en manos de cualquiera. No se lo das a cualquiera al celular. Porque te costó. Hay una generación que no sabe lo que es el Nokia 1100. Hay una generación, allá el muchacho sabe. Hay una generación que ignora al C115.
Y muchas veces nosotros somos como el C115 y como el Nokia 1100. Queremos actualizaciones del tiempo presente, pero seguimos teniendo una carrocería obsoleta, una carrocería que es vieja. Eso es vino nuevo y odre viejo. Entonces, si podemos como generación ser esos odres fresquitos, nuevos, y esto no es una cuestión que tenga que ver con la edad. La juventud no es una cuestión de edad. ¿Cuántos hermanos que trascienden los 30 dicen amén? No es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. Es una cuestión, escuchen esto, de salud espiritual. Es una cuestión de salud espiritual. Entonces te decía, cuando nosotros como generación recibimos de parte del Señor la administración de su gracia, tenemos que empezar a cuidar algo que no nos costó. Y cuidar algo que te costó, lo vas a cuidar. Pero cuidar algo que no te costó, eso es un problema. Porque yo no sé cuántos de los que están aquí que tienen autos le darían su auto a un irresponsable. ¿Le darías algo que te costó a un irresponsable? Préstame la casa para hacer una fiesta. Te la prende fuego. Cantado que te la prendió fuego. Préstame el auto porque voy a salir con la novia. Volverá con 2 o 3 abolladuras ese auto. Pero esta gracia, algo que no nos costó, algo que se nos fue dado gratuitamente, entre comillas, porque no hay expresión más bloqueante, no hay expresión más perversa en el mundo espiritual que la expresión entrada libre y gratuita. Porque en el espíritu no hay nada gratis. En el espíritu no hay nada libre. Y quiero terminar con esto. ¿Cuántos han entendido que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres? ¿Cómo podemos hablar con Dios de libertad con un Dios que nunca fue encarcelado? ¿No? De la misma manera que un Dios no puede hablar de derrota, o sea, no puede hablar de victoria porque nunca fue derrotado. Hay un Dios que no habla de libertades porque nunca fue encarcelado. Pero digo esto, estos conceptos humanos son traídos coloquialmente a nuestra generación para poder entender los asuntos eternos. Entonces, la expresión seréis verdaderamente libre apunta a decir, son más que ser libres. Es lo mismo que el más que vencedor, es lo mismo decir verdaderamente libres. Tenemos que entender esto en el espíritu, no con una mente natural. Para eso Dios nos ha regalado la mente de Cristo. Para eso Él ha desinstalado nuestro CPU y ha instalado un CPU Made in Cielo. Para eso, para entender los asuntos espirituales, jóvenes amados, tenemos que tener una mente no circunstancial, una mente eterna, una mente que no conoce de las ambivalencias, una mente que siempre está arriba, que nunca está abajo. Digo esto y quiero que te puedas poner en pie.